En honor al tiempo y a la puntualidad, vamos a dar inicio a este espacio que se llama Perspectiva 2023. Hoy tenemos a un invitado especial que es el doctor Víctor Pavón, que es... ¿Puedo hablar de tu currículum brevemente, Víctor? Sí, por favor. Es abogado, cuenta con un posgrado en Política Económica de la Universidad Nacional de Asunción y un doctorado en Derecho por la Universidad Tecnológica Intercontinental. Decano de currículum de la Universidad del Norte y miembro de la Fundación Libertad Paraguay. Ha escrito varios libros, es articulista del diario ABC Color y asesor del sector público y privado. En su breve y económico currículum en las redes sociales, especialmente en Twitter, dice liberal. ¿m? Eh, su, su currículum es muy breve, liberal republicano. Bienvenido, Víctor. Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación a Perspectiva 2023, que pretende tener una mirada hacia el futuro que nos depara eh, aquí a poco tiempo en nuestro país. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Quique, y muy buenas noches a todos. Le puse como título, digamos, de esta charla que quiero compartir con ustedes, el, la frase, el Armagedón y la batalla por la civilización. Y mucha gente probablemente quiera entender o pretenda de alguna manera entender que voy a hurgar más en las cuestiones teológicas, ¿sí? Porque como uso la palabra Armagedón, en realidad no tiene ese significado como voy a estar explicando, sino que uno de los objetivos de esta charla y que comparto con ustedes es la más bien de demostrar con inferencias filosóficas, inferencias lógicas, históricas, que un reino del mal se levanta contra nosotros y que para contrarrestar a ese reino del mal se hace necesario unirnos en aquella famosa frase que ya los romanos establecían y que se denomina et pluribus unum, es decir, unidos en la diversidad, es decir, todos aquellos que aman la vida, la libertad y la propiedad, que es la base de la civilización occidental. Debemos unirnos sabiendo que tenemos algunas diferencias. De manera que empiezo diciendo que Armagedón es, como sabemos, una palabra que aparece en el libro del Apocalipsis. Y si bien es un término de origen judeocristiano, eh, también se emplea para referirse generalmente la palabra Armagedón al fin de los tiempos. Y yo creo que realmente esta es una cuestión fundamental que hace, digamos, a lo que estoy pretendiendo escarbar, profundizar. No pretendo, desde luego, ser catastrófico, pero la realidad es que estamos ante un caso muy particular en la historia, en este siglo XXI, porque, y siguiendo la palabra Armagedón, que significa monte Megido, es una llanura donde ocurrieron, como sabemos, varias batallas célebres, como la de Megido en el siglo XV antes de Cristo. Estamos hablando en consecuencia de una batalla donde se enfrentan dos visiones del mundo. Estamos hablando de una batalla en donde se tiene que resolver si se mantiene la civilización tal como nosotros hoy la tenemos, con sus defectos y virtudes, o volvemos a la barbarie, o somos esclavos básicamente de algo o de alguien, o enfrentamos nuestras vidas en libertad. Y aquí quiero hacer una declaración de principios para entender lo que estoy diciendo, y es muy importante a mi modo de ver porque o si no, no se podría hilar lo que seguidamente voy a ir desarrollando. En primer lugar, la libertad
La libertad hace a la seguridad y no es al revés, como muchas veces se escucha y es muy común hoy escuchar en los ámbitos académicos, los ámbitos políticos. La seguridad no hace a la libertad, es la libertad la que promueve la seguridad. ¿Y por qué esto? Y esto es una cuestión exclusivamente y netamente de filosofía moral, porque la libertad es un valor moral. La libertad es un derecho, la facultad de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es la condición de la persona que es libre, que no será sometida a la voluntad de otro. Consecuencia, la seguridad viene a ser un efecto, es decir, una consecuencia práctica. Y la seguridad es sencillamente la ausencia de peligro o de un mínimo de que no seremos violentados. Y hecha esta breve inferencia, tenemos que hacernos, a mi modo de ver, estas preguntas. ¿Somos dueños de nosotros mismos? ¿Somos dueños realmente de nuestra mente, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros productos que elaboramos? Es decir, ¿somos dueños realmente de nosotros mismos o al final y al cabo, sin darnos cuenta quizás, somos propiedad de una u otra manera de la tribu? Somos propiedad del Estado, somos propiedad de lo colectivo, que al final dispone de nosotros y que de alguna manera hace lo que se le antoja en circunstancias como la que tenemos, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia y de la vacunación. ¿Somos realmente dueños de nosotros mismos? ¿Somos dueños de nuestra vida, nuestra mente? Entonces, ¿puede el Estado, por ejemplo, también legislar sobre nuestras convicciones, sobre nuestros ideales? ¿Tiene el ser humano derecho a existir para su propio beneficio, que no significa dañar a otro, desde luego, o finalmente el ser humano nace en una suerte de esclavitud, como criado a trabajar de por vida para finalmente rendirse y rendirle pleitesía a lo colectivo, llámese el Estado, llámese los políticos y burócratas, llámese las organizaciones, incluso privadas, con inmenso poder económico? Esta es las preguntas que debemos contestar. Todo lo que viene después, a mi modo de ver, son implementaciones o cuestiones prácticas. Entonces, insisto, ¿es el ser humano libre? Porque tenemos que sencillamente decir lo siguiente. En la historia de la humanidad siempre se debatió este tema. Y la respuesta es que si nosotros hurgamos bien precisamente, y ahí hilo ya la filosofía con la historia, que la libertad siempre ha sido la respuesta correcta. Entonces, tenemos que partir de eso. Todas las relaciones humanas deben ser voluntarias. La gente debe ser o es, no es que debe, sino que es libre de cooperar entre sí, negociar entre nosotros, o no, o finalmente tenemos que abdicar de nuestros propios juicios, de nuestras propias convicciones. ¿Cuál es el límite finalmente de nuestra libertad? Pues sencillamente no dañar a otros. El límite es que precisamente que cada persona también tiene derecho a su propia felicidad. Por eso es que nosotros estamos ante un reino del mal que se está levantando, de gente supuestamente muy bien intencionada, pero celosas en exceso, de escasas luces y de luego profundamente autoritaria, porque si nosotros les miramos bien lo que dicen y lo que escriben, si es que escriben, porque en realidad no escriben nada, generalmente por lo que dicen, vamos a notar que el autoritarismo le está a flor de piel y en consecuencia
No hay amenaza más peligrosa para la situación en la que nosotros nos estamos en este momento que el culto que algunas personas le quieren hacer a algunos que se creen investidos de autoridad superior. ¿De dónde ha salido esa idea nefasta, perversa? Esa es la idea del servil, esa es la idea del esclavo, esa es la idea del sumiso, que cree que nosotros tenemos que arrodillarnos, porque cuando entra el presidente de la República, el senador, el diputado, el concejal, tenemos que pararnos frente a él. Están equivocados. Ellos son nuestros empleados porque nosotros no solamente les pagamos, sino que tenemos derecho a sacarles el poder que tienen. Es decir, esta situación de incompetentes, ineficientes, derrochadores de nuestro dinero, de gente profundamente corrupta, porque no nos olvidemos que en el Paraguay se derrochan por año 1.600 millones de dólares y ningún partido político, ni el presidente, ni cualquier otra persona que realmente tenga la autoridad suficiente se anima a corregir ese despilfarro. Repito, y ustedes lo saben, y lo escribí varias veces en el diario ABC y en otros medios internacionales. 1.600 millones de dólares se despilfarra en el Paraguay. Entonces quiere decir que algunos de estos personajes que se vienen, digamos, con un aura así supuestamente de bienhechores, en realidad lo que están es permanentemente violando a su antojo y capricho nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Por eso es que cuando nosotros insistimos de que hay una línea de pensamiento antisistema, contrario totalmente a lo que existe, esa es finalmente la filosofía denominada de la libertad. ¿Por qué? Porque reivindica al individuo, reivindica al ser humano, reivindica la dignidad de cada persona. En consecuencia, la idea a la que yo de luego me adscribo y la cual he escrito 6 libros, es sencillamente un desafío a la soberbia de los políticos. Es un desafío a aquellos que quieren dirigir la vida de los demás. Es un desafío, desde luego, a aquellos que quieren nomás implementar cada vez más medidas. Y ahora han llegado al colmo, que incluso violando, pero expresamente, la filosofía moral de la libertad y de una institución como es la familia, le están vacunando a los niños sin el consentimiento de sus propios padres. O sea, nosotros estamos ante una situación en la cual tenemos que reflexionar, actuar ciertamente, pero nosotros no vamos a salir de este atolladero si previamente no conocemos la otra línea de pensamiento que se va a enfrentar a ese reino del mal. Nosotros debemos ser protagonistas y no simples espectadores. Y ciertamente no tenemos que, muchas veces, yo reconozco, en esta batalla es una batalla difícil, pero no tenemos que dar la batalla por vencida. No tenemos que hacer que nuestra bandera sea arriada. En consecuencia, que nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad es demasiado valiosa para dejarlo en manos de unos cuantos politiqueros y burócratas que expelen por la piel la soberbia del deseo de imponer sus criterios. Consecuencia, nosotros no tenemos que permitir que se extinga la chispa de vida que tenemos. No tenemos que dejar que finalmente un grupo de personas de escasas luces, corruptos y supuestamente de buenas intenciones, nos frustren finalmente nuestras vidas y nuestros deseos y nuestros sueños. Consecuencia, es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, para entender esto, por eso insisto, debemos profundizar en la filosofía, en la historia, en la economía y la política, porque son las áreas del conocimiento en la cual nosotros tenemos que zambullirnos, porque caso contrario vamos a estar siempre en un círculo vicioso.
y al reino del mal que se levanta contra nosotros, de luego eso le conviene. La historia de la civilización es la historia de la lucha por la libertad, es decir, por el deseo del hombre de querer salir de una situación de menor condición a una situación de mayor condición, de mejor condición de vida. Y esto es muy importante, y yo suelo insistir en esto, ¿verdad? Y muchos a veces me dicen, creo que ese es un tema importante. Bueno, probablemente, pero de todas maneras lo mismo lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que a diferencia de Oriente, a diferencia del oriental, que adoptaba en silencio los mandatos de los dioses y los dictados de los reyes, el griego, la cuna de nuestra civilización occidental, trataba de entender el mundo en que vivía. Esa es una diferencia sustancial. Los orientales sencillamente aceptaban los dictados que le venían supuestamente de arriba, los dictados finalmente de los reyes. No, el griego utilizaba el logos. Y si bien es cierto, el ser humano es realmente una mezcla, ¿verdad?, entre la razón, la pasión, la emoción, el patos, el ethos y el logos. Hay que ser sinceros. Fue el griego el que trató de entender el mundo en que vivía. Y ahí hay que comprender esto e irnos hasta Prometeo, porque Prometeo explica esta cuestión, ¿verdad? O sea, cuando la vida era una monotonía, el famoso no pasaba nada básicamente, ¿verdad? Estaba aplastada por algunos que se decían que debían pensar y hacer. Un hombre, precisamente Prometeo, fue el primero que levantó sus ojos mortales y desafió a los supuestos dioses, y así también Prometeo tuvo el fuego del cielo. Y esa es la actitud, el espíritu de rebelión. Expresa el espíritu aventurero, expresa la curiosidad, expresa la sed de conocimiento, el espíritu crítico. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente. La cooperación social que se hace en la división del trabajo solamente puede ser posible cuando obviamente existe lo que se denomina libertad y propiedad privada, es decir, donde nosotros podamos intercambiar lo mucho o poco que tenemos. Ahora, la sociedad no podría existir si previamente, en un momento dado, un grupo de personas se rebeló contra el poder. Y esa rebelión fue algo importante, fue algo clave en la historia de la humanidad. Sucedió en Atenas, sucedió en la Roma republicana, sucedió en Salamanca, sucedió en Escocia, sucedió en el norte de Alemania y sucedió en Inglaterra y sucedió en los Estados Unidos. Esa es la secuencia de la civilización occidental, sin olvidarnos de luego del Renacimiento en Italia. Ahora, la cooperación que nos permitió lograr los seres humanos este portentoso desarrollo, desde luego que requiere del orden, porque la libertad no puede ser y no es libertinaje. La libertad tiene una contrapartida. La libertad requiere de la responsabilidad. Por eso es que necesitamos un orden político para evitar que unos cuantos criminales vengan por nosotros, que son los que ahora se están armando en ese reino del mal. Se vienen por nosotros y no se vienen por unos cuantos, se vienen por todos. La sociedad, por tanto, no puede funcionar sin un orden constitucional. Pero es aquí que no es cualquier orden constitucional, no es cualquier constitución. No es la constitución que tiene 200 artículos y más. Es la constitución de la libertad. Es la constitución que
tuvo Inglaterra en su momento y que todavía la tiene, ¿verdad? Con sus defectos y virtudes. No nos olvidemos que la mejor constitución del mundo sigue siendo de la Inglaterra, pero no existe. La mejor constitución del mundo es la de Inglaterra, pero no existe, porque está basada, desde luego, en lo consuetudinario, en tradiciones y costumbres que son necesarias entender, aunque nosotros tengamos otra tendencia que es más de la Europa continental. Pero aún así, no tenemos que dejar de hurgar en esa fuente de inspiración. La gran tarea, por tanto, que nosotros tenemos para evitar que ese reino del mal que quiere decirnos a nosotros lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar, lo que vamos a escribir y lo que tenemos que hacer por nuestra vida, nuestra libertad y propiedad, es que obviamente tenemos que darnos cuenta que el poder siempre va a ser un abuso y que el poder lo único que quiere es convertirnos en virtuales esclavos. Por eso es que la idea de la autonomía, de la voluntad expresada en la libertad, siempre ha sido precisamente de Occidente, no fue de Oriente. La gloria de los antiguos griegos fue la de entender el significado de las instituciones que garantizan la libertad. Pero nadie discute cómo finalmente se llevó a cabo eso, sino que sencillamente da por sentado. Y eso no es bueno. Lo que nosotros hemos logrado no puede ser desconsiderado, así como lo quiere la cultura de la cancelación, donde nosotros nomás podemos, por ejemplo, sacar allí de la municipalidad, del ayuntamiento, le dicen ahí de Nueva York, e ir a esconder la estatua, por ejemplo, de Thomas Jefferson. Cualquiera que haya leído a Thomas Jefferson, y no hay necesidad de luego de haber leído en profundidad, sabe lo que fue en la historia de la humanidad Thomas Jefferson. O sea, si nosotros no hurgamos en lo que fue la civilización, nuestra piedra filosofal, pues sencillamente estaríamos precisamente perdiendo esta gran batalla contra ese reino del mal. Nosotros tenemos que asirnos a la piedra filosofal. Por eso es que los escritos de los pensadores, los filósofos, los historiadores, los poetas que transmitieron, ¿verdad?, todo ese legado de Grecia y Roma y que se pasó luego a la Europa moderna y llegó a América, no es una cuestión baladí y superficial como algunos nos quieren hacer creer, como algunos nos quieren hacer entender, como aquí en el Paraguay, por ejemplo, al haber sacado historia de la malla curricular y de esa manera sacarnos nuestro sentido de pertenencia. Desde luego, al despojarnos de nuestro sentido de pertenencia, las personas se convierten finalmente en personas desprovistas de su razón de ser. Y es ahí que estamos construyendo una generación de cristal, una generación débil, una generación que no va a estar dispuesta a dar esta batalla, una generación que va a bajar la cerviz, que va a bajar la cabeza para que finalmente el dictador o los dictadores de turno, porque son varios los que se anotan ahí, vengan a finalmente a recorrer y para que nosotros finalmente tengamos que de alguna manera bajar nuestra cabeza. Pues están equivocados y es tarea nuestra, de los pensadores, de los filósofos, de los poetas, de los historiadores, del hombre y la mujer común y corriente, percatarse de esta situación, porque caso contrario después ya va a ser tarde. La razón por la cual son importantes mantener las instituciones de la libertad, que son las instituciones económicas, políticas y jurídicas, no es un tema que hay que desechar. No se puede desechar. Es como que querer desechar aquello que dice en la palabra, en la Biblia. La piedra que los constructores desecharon. Si nosotros desechamos esa piedra, pues sencillamente ese edificio es una ficción.
es vivir una entelequia, es vivir en el absurdo, es vivir sencillamente preparados para ser esclavos, para salvaguardar nuestra libertad individual del acoso y los improperios que se vienen de esta gente que quieren nomás seguir avanzando con sus proyectos como la Agenda 2030, que se establece en términos políticos, económicos, culturales y hasta religiosos, porque hasta eso quieren hacernos finalmente relegar y despreciar. Quieren hacernos creer que tenemos que tener vergüenza de nuestras tradiciones y costumbres. Quieren hacernos creer que la soberanía como país debe ser relegada a los intereses que ellos manejan y que finalmente ellos se embolsan, desde luego, millones y millones para hacerse rico a costa finalmente de la gente trabajadora. Todo lo que nosotros sabemos como el gobierno representativo, el Estado de Derecho, la independencia de los tribunales, el habeas corpus, la rectificación judicial, los actos de la administración pública, la libertad de expresión, de prensa, tienen y tuvieron un solo objetivo. Todo eso que acabo de decir son en realidad consecuencias de algo. Todo eso que se llama el gobierno representativo, la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, etcétera. Todo eso son consecuencias y tiene como causa, y esto es muy importante a mi modo de ver, porque caso contrario estaríamos siempre en esa suerte de círculo vicioso. El propósito es limitar, ponerle límites a la discreción y la arbitrariedad de los funcionarios, cualquiera sea, electo o administrativo, para hacer a las personas, desde luego, siempre estar en libertad frente al poder. Las mejoras que nosotros hemos tenido en el ámbito material, vamos a decir, son el resultado previamente de esa característica, el resultado del Prometeo que se revela contra el poder, porque también dice y decimos que nosotros lo podemos lograr, que nos necesitamos el permiso de ellos, de dónde han sacado esta gente, que tenemos que pedirles permiso para hacer o no hacer algo, como si fuera que ellos son una suerte de deidad superior. Es un error colosal y al final y al cabo la respuesta es muy sencilla. Ellos son los fascistas. Ellos son los que quieren imponer su verdad y apelan a la posverdad. En consecuencia, nosotros tenemos que hacer desaparecer todos estos privilegios que ellos les adornan, enfrentar los intereses creados y de luego estar preparados para esta batalla. Este es un tema fundamental porque el Armagedón que finalmente se está presentando y que sucedió en su momento, como había dicho al comienzo, ¿verdad? En esa gran batalla que se hizo en su momento en Megido en el siglo XV antes de Cristo, donde se realizó el Monte Megido, es el enfrentamiento entre el reino del mal y de aquellos que quieren sencillamente vivir en libertad, que no quieren ser arrebatados por un grupo de fascinerosos y de un grupo de personas que lo único que quieren es volverse cada vez más rica a costa finalmente de otras personas que lo único que quieren es sencillamente vivir, como había dicho, sin dañar a los demás. En consecuencia, la idea de la libertad, la idea de la propiedad, la idea de limitar al poder es fundamental ante esta situación, porque las legislaciones que se vienen y sus interpretaciones, como la que cité anteriormente, en la que ahora, por ejemplo, vienen los propios fiscales, vienen los propios jueces, vienen los propios funcionarios a decirnos a nosotros que ya no hay necesidad para de pedir permiso y que el padre o la madre le dé el permiso a su hijo y porque nomás el Estado le va a vacunar a los niños porque ellos entienden que esa es la manera correcta.
Pues sencillamente estamos ante una situación que además de ser violatoria, porque esa es una palabra muy elegante, ¿verdad? Y me guardo las palabras que quisiera decir, es realmente un atentado, es realmente una afrenta, es una denigración a la que estamos sometidos y a la que no tenemos que de alguna manera aceptar. Pero para ello, insisto, tenemos que conocer la otra línea de pensamiento. Por lo tanto, siempre en la civilización o lo que se llama la sociedad libre, hay que ser sinceros. Siempre han habido personas que defendieron la libertad, pero también hay algunos que son defensores de la tiranía. Y cuando hablo del gobierno tiránico, hablo del gobierno arbitrario que no tiene límites. Es decir, es el mismo de antes y es lo que ahora tenemos en pleno siglo XXI. Esa es la cuestión que nosotros no tenemos que olvidar. En la primera parte, por ejemplo, del siglo XIX, el avance fue extraordinario de la libertad y parecía algo irresistible. Los filósofos, los historiadores, los pensadores más eminentes tenían la convicción que esto obviamente estaba hecho y estaba dado porque no iba ya a cambiar, pero no es así. Por eso que justamente el gran Thomas Jefferson tiene mucha razón cuando dice el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es decir, cuando un grupo de personas supuestamente elegidas por el pueblo que no tiene nada que ver, esta gente por haber sido electa en una situación de democracia, quieren que nosotros sencillamente le demos una suerte de licencia para ellos avanzar contra nosotros, porque supuestamente han sido electos. Están totalmente equivocados y son más fascistas que el propio Mussolini. Cuando un grupo de personas investiga a la autoridad superior y que pretenden decirnos qué decir, qué hacer y qué es lo que al final tenemos que decidir nosotros, pues sencillamente estamos entonces ante un grupo de personas que se creen superiores en sí mismas. Es decir, ellos avanzan sin tregua sobre nuestros derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces nosotros estamos ante una cuestión muy grave, muy grave. En consecuencia, para evitar que ser tan catastrófico, para evitar el pesimismo, nosotros tenemos que tener la mirada de Prometeo, una mirada de optimismo, pero una mirada basada en el optimismo, en la confianza, en la fuerza, en la que nada nos va a detener, porque nosotros somos también una chispa divina, la cual finalmente no tenemos que relegarnos. Porque si nosotros nos relegáramos de nosotros mismos, pues sencillamente la pregunta es, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Desde luego que no. Esta gente en otras partes del mundo ya empiezan a desmoronar de nuevo monumentos. Empiezan a surgir finalmente la cultura de la cancelación. Y de luego, ellos lo que les conviene es la generación de cristal. Y esta decadencia es algo que nosotros no tenemos que dejar que suceda, pero para no dejar que suceda tenemos que comprender la piedra filosofal, porque si no, no vamos a poder entender y no vamos a tener las herramientas con las cuales finalmente detener a ese reino del mal que se levanta contra nosotros. Hay que poner, por eso digo, en entredicho y decir, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de miedo, que la arbitrariedad de los déspotas de la antigüedad es igual a la que ellos hoy tienen, los llamados demócratas del presente. En la antigüedad y en el siglo XXI, esa arbitrariedad, ese avance contra nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra vida, tiene un solo nombre y se llama tiranía. Y contra la tiranía, el hombre y la mujer libre tienen derecho a rebelarse, porque todos tenemos que ser Prometeo.
Ellos son los que están levantando un reino del mal. Este reino del mal quiere vernos sumisos y obedientes. Quieren evitar la rebelión de la libertad. Ya no quiere ese reino del mal, la cultura, el arte, la poesía. Ellos ya no quieren, ellos quieren el ruido de las plazas. Ellos quieren el ruido bullanguero. Ellos lo que quieren es finalmente lo que se denomina la destrucción de la cultura. A ellos no les interesa el espíritu de Antígona, de Sófocles o de la novena sinfonía de Beethoven. A ellos no les interesa nada de eso, porque ven que el hombre y la mujer que no tengan ese contenido finalmente que emerge del propio talento que cada uno de nosotros tenemos en menor o mayor medida, ellos pueden avanzar más fácilmente porque esa persona está desprovista de ese alma mater. Debemos renunciar en consecuencia a nuestros derechos sagrados, a la vida, la libertad y la propiedad y rendirnos ante el gobierno omnipotente. Un gobierno omnipotente que nos endeuda cada vez más, 34% de endeudamiento, que aprueba la Agenda 2030, que exige que hasta los niños sin autorización de sus padres sean vacunados. Esto es una batalla contra ese reino del mal. Y mi conclusión es que sería la siguiente. Todos nosotros debemos anhelar un nuevo horizonte, no el que ellos nos están señalando y nos quieren poner como en un brete. Ellos quieren ponernos en un brete. Nosotros no tenemos que despreciar nuestros orígenes. Nosotros tenemos que recordar y honrar a nuestros mayores, a nuestros padres y a los que nos dan una mano. No tenemos que permitir que se extinga la chispa que es nuestra vida. No tenemos que permitir que el héroe, la heroína que cada uno de nosotros, hombre y mujer, lleva adentro, sea frustrado, distorsionado por lo que solo buscan el mal y desde luego se vienen con buenas intenciones. Por eso es que yo apelo e insisto que nuestra voz alcance ciertamente al poderoso, pero también al humilde. Tenemos que bendecir la verdad, tenemos que bendecir la belleza, la vida, la libertad, la propiedad. Y debemos estar dispuestos a una pelea perpetua, tanto en los días de calma como en los días de tormenta hasta el final de nuestros días, sin dejar de ser finalmente arrebatados y destruidos por ese reino del mal que se levanta contra nosotros en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, porque su objetivo es ese, construir ese reino del mal para que finalmente los que nos oponamos no solamente seamos excluidos, sino que seamos al final arrasados. Y eso, el hombre y la mujer que desea y considera como sagrada su vida, su libertad y su propiedad, lo convierte en algo que ellos jamás van a entender, porque todo lo recibieron de arriba. Ellos jamás van a entender porque sencillamente viven a costa de los demás. Nosotros, aunque estemos en minoría, y a mí eso no me interesa que yo esté o que estemos en minoría, sinceramente. Me interesa de luego que seamos más. Pero si tenemos que hacer como Pablo, que se para sobre una piedra y empieza a hablar sobre el Dios desconocido, aún finalmente hablándole a una sola persona en la plaza, pues lo tenemos que ser, porque finalmente ese reino del mal está contra nosotros. Muchas gracias por la atención. Es una breve exposición, ¿verdad?